Buenas tardes. Este es un trabajo para la Universidad Militar Nueva Granada de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad para la materia de Teoría del Estado del docente John Harold Rosso Rivera. El tema a exponer es la Revolución Inglesa. Los integrantes de este grupo somos Michael Posada, mi compañero, y yo, Andrés Felipe León. Bueno, entramos al primer subtítulo de esta lectura. Bueno, entramos al primer subtítulo de esta lectura, el escenario. Durante este subtítulo vemos claramente que se ha manifestado un desenvolvimiento de las ideas políticas de Inglaterra. Estas ideas políticas son diferentes a cualquier otro país del continente europeo, ¿sí? Los normandos devastaron tierra inglesa debido a la imposición de un sistema feudal. El ejército de Alfredo no puede detenerlos, con lo que las invasiones se renuevan a finales del siglo X. Como consecuencia de estas invasiones, Canuto asciende al trono británico. También vemos que Inglaterra es el primer país del continente europeo en establecer el concepto de Estado-nación. Y en cuanto a la religión, nos dice que se establecieron limitaciones. La Iglesia, como todos sabemos, durante un periodo de tiempo tuvo su jerarquía episcopal, que como consiguiente Inglaterra moldeó como una nación moderna gracias a la dinastía Tudor. En la siguiente diapositiva, aquí realizamos una línea del tiempo en donde vamos a explicar cada uno de estos acontecimientos, los más importantes que nos señala el autor en la lectura. Bueno, por primero tenemos el año 597 y es que el Papa Gregorio I envía a Agustín de Canterbury con el objetivo de convertir a los sajones en una denominada misión gregoriana. San Agustín funda el monasterio de Canterbury, ahí es coronado obispo en el 601 y recibe poderes para nombrar obispos, ¿sí? Después de eso, Canterbury se convirtió en la sede oficial de la Iglesia romana en Gran Bretaña y poco después se inicia la construcción de catedrales como la de Rochester y Londres, que es la Catedral de San Pablo. Ahora con el año 800 al 900, bueno, ya como lo expliqué en la anterior diapositiva, los normandos invaden y devastan tierra inglesa. Esto pues a pesar de la resistencia de Alfredo que no tuvo éxito. Y esta conquista es resultado de una imposición de un sistema feudal que viene desde arriba. Como consecuencia de esta feudalización, podemos decir que se genera un gobierno más centralizado. Continuamos con el año 1100. Aquí también, como lo explicamos en la anterior diapositiva, Inglaterra es el primer país, la primera nación que establece el concepto de Estado-nación, y esto es gracias a ese feudalismo que fue impuesto desde arriba. En este año se dan las primeras manifestaciones. El poder central que tenía el rey en ese entonces era considerado por el pueblo como una especie de defensa hacia los que eran llamados señores locales. También un aspecto que unificó la nación fue que la alianza del rey normando eh, hizo con sus súbditos sajones. Pasamos al año 1215. Ahí en el cuadrito ven que gracias al rey Juan esta centralización sufre un retroceso y es que gracias a él, pues bueno, él atacó a la iglesia, atacó a los varones y a los comerciantes locales. Al no tener éxito en su ataque, se vio obligado a darles, a brindarles la carta de cartas o la carta magna, ¿sí? Pero en este momento se acaba de aclarar que este documento no era de carácter constitucional, pero aún así el documento aseguraba los derechos de los ciudadanos británicos, ¿sí? ¿Qué más podemos decir de esto? Bueno, este hecho estableció pues un principio constitucional
Y después de un largo tiempo, pues en este mismo periodo de tiempo se desarrolló una división de funciones entre el Ejecutivo y la legislatura. Y esta división va en paralelo con un declive que se presenta en el sistema feudal. Año 1300. Eh, Tudor gana el trono por la fuerza y destruye sistemáticamente a la nobleza antigua. Esto significó la pérdida de provincias francesas. Aquí tenemos varios acontecimientos en este periodo. Bueno, por un lado, como ya lo dije antes, la dinastía Tudor llega al trono. Por otro lado, se considera a Inglaterra como un principal exportador de lana y durante la pérdida de estas tierras francesas, de la pérdida de estas provincias francesas, obligó a los reyes a darse cuenta que lo más importante no era como la conquista hacia otras tierras, no era la conquista de Europa en general, sino que era más bien el desarrollo de los recursos de su propia nación, o sea, de la isla británica. Gracias a esta explotación, por así decirlo, de los recursos, a este desarrollo, la riqueza de la clase media fue creciendo continuamente. Esto es debido, pues, la manufactura de tejidos de lana estaba reemplazando a la exportación de este mismo producto y convirtió a Inglaterra en un país mercantil. Año 1497. El país empezó a demostrar una participación en viajes de descubrimiento. El célebre navegante Juan Cabot partía a descubrir Tierra Nueva. En ese entonces, la política británica centró la acumulación de dinero y la seguridad de sus mercados. O sea, centró como su atención en la acumulación de dinero y en la seguridad de sus mercados. Año 1603. En este momento, el Parlamento se encontraba listo para empezar a ejercer una influencia mayor en la política. El rey de Inglaterra en ese entonces reclamaba su derecho divino y se vio obligado a encontrar un apoyo en elementos que los Tudor habían eliminado, o bueno, habían tratado de eliminar del sistema político inglés. Aquí este año no está en la línea del tiempo, pero igual lo quiero decir, y es que en el año 1688 se encuentra la Revolución Gloriosa, y es donde los estuardos establecieron el derecho del parlamento contra el monarca. Eso es lo que quería como aclarar. Bueno, siglo VII. Las clases mercantiles en este momento tenían el control del Estado, perdón, necesitaban el control del Estado en este momento. También la relación de la dictadura política y la iniciativa debía ser observada, en algunos casos también debía ser guiada, ¿sí? Los mercantiles necesitaban el control del Estado, pues estaban, o sea, a pesar de eso, estaban respaldados por la Iglesia y era considerado como un moderador supremo. Bueno, entramos al segundo subtítulo, contraste de personalidades. Aquí vemos dos imágenes. El de la izquierda es Jacobo I, rey de Inglaterra en 1603, y la segunda, el de la derecha, es Jacobo II, rey de Inglaterra en 1688. ¿Qué tienen que ver ellos dos? Bueno, ellos dos, como lo ven en la diapositiva, fueron causantes de una transformación social. No fueron causantes, pero estuvieron en medio, ¿sí? Esta transformación social fue ilustrada por dos de los más grandes teóricos y autores que hemos visto durante todo este tiempo, Thomas Hobbes y John Locke. Ambos son contemporáneos. Hablando un poco más de ellos, bueno, pues sus familias eran de clase media. El padre de Hobbes fue un párroco en la época de Isabel. Él lastimosamente tuvo que huir, lo que causó que Hobbes fuera criado por un rico fabricador de guantes, ¿sí? Esto fue en el interior del país, si no estoy mal. Y bueno, por otro lado tenemos a Locke, que era hijo de un abogado rural. El padre de Locke entró al ejército, perdón, del Parlamento del año 1642. Ellos dos, como ven aquí en la imagen, se educaron en Oxford.
Hobbes se graduó en Magdalen Hall en el año 1603 y Locke en Christ Church en el año 1658. Después de esto, Thomas Hobbes publica su obra El Leviatán, famosa obra, en el año 1651, y John Locke publica su obra El ensayo sobre el gobierno civil en el año 1690. ¿Qué más podemos decir sobre ellos? Bueno, Hobbes a sus 40 años empezó a interesarse por la geometría y abandonó la literatura de la ciencia por la filosofía de Descartes. Locke conoció a Descartes cuando era un estudiante, podemos decir que era un estudiante, aprendió varias cosas de Descartes, y a la vez también intimó mucho con el científico inglés Boyle. Esto generó en Locke que comenzara a estudiar medicina, pero después de que se hubiera graduado de la ciencia. Eh, Podemos decir que a Hobbes se le consideraba un verdadero descendiente de Maquiavelo, porque continuó con su tradición renacentista. También, haciendo una comparación aquí entre estos dos autores, podemos decir que Hobbes construía un sistema con principios abstractos, ¿sí? Que se demostrarían, según él, con la razón pura. Locke era al contrario, o sea, desde la juventud, desde que él era un estudiante, siempre estuvo conectado como con la ciencia natural y se guiaba como por sus métodos de experimentación, por su hipótesis y por comparaciones. Decían que Locke era un hombre de negocios porque era activamente partícipe en diarias labores de gobierno y finanzas, ¿sí? También otra diferencia que podemos recalcar entre estos dos es que Hobbes estaba muy alejado de la realidad inmediata de la época, pero aún así advertía sobre algunos factores. Estos factores no se encontraban, o sea, no tengo claro muy bien el hecho de cómo es que advertía, pero, pero bueno, Locke, mientras tanto, estaba interesado por poner solución a estos problemas. Bueno, después de esto, eh, según Hobbes, el Leviatán resume la sabiduría del Renacimiento, ¿sí? Mientras que la obra de Locke, el ensayo sobre el gobierno civil, es una introducción que nos da hacia el sentido común. Bueno, el término Leviatán, bueno, tercer subtítulo, Leviatán, la famosa obra del popular y más importante filósofo político y pensador inglés Thomas Hobbes. En esta obra hace referencia hacia el monstruo bíblico y con esta referencia él trata de explicar y justificar a su vez la existencia de un estado absolutista que él dice subyuga a sus ciudadanos. Como ya les dije, esta obra fue escrita en 1651. Em, esta obra es de gran importancia, de gran inspiración para las ciencias políticas y paradójicamente, perdón, también lo fue en la evolución del derecho social. Aquí él dice otra vez que el Leviatán, el gobierno, es una figura terrorífica que es necesaria, que sirve para establecer paz y orden, que son necesarias en una civilización. A su vez también de esta paz y este orden, él dice que puede ayudar a la civilización a progresar y puede enseñar a los individuos a que no se amenacen ni se ataquen entre sí. Esta obra se puede partir en cuatro partes. La primera parte, el hombre. Él dice que el hombre se hace y se desarrolla mediante la experiencia. Esta experiencia la define como la repetición de actos y vivencias que dan forma a la sociedad, ¿sí? Gracias a esto, pues, el hombre hará uso de la palabra para llevar a cabo la imposición de la verdad, todo gracias a sus conocimientos políticos. Pero también los problemas surgen de los deseos del hombre. Estos problemas, o sea, estos deseos, pueden ser eh, impulsos materiales o pasionales, ¿sí? Como todas las personas lo tienen. Eh, Dice que los intereses son como lo que tornan una problemática, ¿sí? O sea, son los intereses individuales
son los que fomentan la problemática, generan un conflicto y lo generan cuando hay una búsqueda de riqueza o poder, más que todo. La segunda parte por la que se puede partir es el Estado. Hobbes define tres posibles modelos de gobierno: la monarquía, que es su preferida, la aristocracia y la democracia. Y las tres las describe, las define justo de, en ese orden. Eh, ¿Qué más podemos decir? Bueno, el Estado es el concepto por el cual Hobbes introduce el término pacto social. Dice que el Estado es donde priman las leyes morales por encima de las leyes naturales. Prevalecen los deseos colectivos versus los deseos pasionales que tienen los hombres. Pasamos tercer, a la tercera parte, y es el Estado cristiano. Hobbes era un creyente declarado. Él era un creyente fiel. Sin embargo, llegó a poner en duda los 10 mandamientos de Moisés por ausencia de pruebas que demuestren quién y por qué se dictaron esto, o sea, cuál era el propósito real de estas leyes. ¿Qué más podemos decir? Bueno, ya aquí lo que pueden leer en la diapositiva, hay mucho énfasis en la dependencia de la iglesia con su soberano monarca. Eso en ese entonces era pues, la iglesia era el supremo, por así decirlo, en ese entonces. Bueno, llegamos a la última parte por la cual se puede partir esta obra del Leviatán de Thomas Hobbes. En esta cuarta parte, él se lanza hacia la crítica contra la iglesia cristiana, o sea, contra las instituciones religiosas, pero pues más concretamente contra la iglesia cristiana. Él dice que a lo largo de la historia de los grandes imperios, como lo es el Imperio Romano, em, las instituciones religiosas se han caracterizado por lo corruptas y cínicas que han sido, ¿sí? ¿Por qué dice esto? Mejor dicho, pues él las acusa de haber faltado a la verdad. Él las acusa de querer imponer una ignorancia en la sociedad, en la comunidad, todo con el fin de un beneficio propio. Y pues esto lo hacen mediante el adoctrinamiento de falsas prácticas, de que idolatren figuras, santos, imágenes, incluso reliquias, que hasta la misma palabra de Dios puede prohibirlas, puede rechazarlas. ¿Qué más? Bueno, él asevera unos casos que son puntuales. O sea, él dice que se puede callar o silenciar la verdad, pero eso conllevaría una desestabilización del Estado. Esto por medio de una rebelión. ¿Por qué? Porque, pues bueno, podemos decir que la religión es como la piedra angular, como la base, ¿sí? Y pues por medio de ignorancia, de doctrinas falsas, eh, pues puede que al momento de aclararlo, de decir la verdad, esto se desestabilice, se altere el orden y pues se pierda el statu quo establecido. Con esto pues ya termino. Muchas gracias por su atención y espero haber sido claro. Gracias.